semana pasada hablábamos de Segunda de Crónicas, capítulo 33. Y mencionábamos un breve resumen. Esta es la parte 2 de hoy, por cierto, en el inicio o fin, Dios cambia tu porvenir, parte 2. La parte 3, que es la próxima semana, y ahí termina. Hoy tenemos el segundo mensaje. Hablábamos la semana pasada de lo importante de los refranes. A veces uno no le da mucha importancia, no se lo sabe. Pero que cuánto sabiduría hay en los refranes a veces. Hablábamos de el que nace torcido ni que lo fajen chiquito, ¿no? ¿Se acuerdan? Jamás su rama endereza. El que nace barrigón ni que lo fajen chiquito. Y hablamos que esto hablaba de una inclinación natural hacia algo. Que por más que se intentara corregir, igual la consecuencia iba a ser torcido o barrigón, en estos casos de los refranes, igual iba a haber unas consecuencias. Igual. Y vimos también, hablamos de que podemos comenzar con el Señor con el pie derecho, y wow, qué tremendo, mira cómo va ese hermanito comenzando, esa hermanita, y bueno, y que se comienza en el culto de la lectura, en el culto de oración, también, bueno, en todo predicando la palabra de afuera, en todas las actividades, y donde más actividad para estar yo, y donde más, y ahí está pues, un buen pie, pero de repente termina con el pie izquierdo. Se comienza con el pie derecho y termina con el pie izquierdo. Y nos preguntábamos, ¿será que también puede suceder aparte, diferente? Comenzar con el izquierdo y terminar con el derecho. En las cosas del Señor estoy hablando. Y mencionamos y hablábamos de dos reyes. Que era uno, ¿quién? Ezequías era el papá, ¿verdad? Y el otro, Manasés, que era el hijo de Ezequías. Ezequías había comenzado en los asuntos del Señor con el pie derecho. Había comenzado pues celoso de las cosas del Señor. Había comenzado pues tumbando todos los altares, todas aquellas cosas que el Señor no le gustaba, no quería, aunque era abominación. Comenzó muy bien y vimos la victoria que el Señor les dio. Cuando vino el pueblo pagano a tratar de destruir, el Señor pues agarró y lo destruyó a ellos. Pero terminó con orgullo, con un corazón orgulloso de todas las riquezas que tenía, y abría la puerta que venía a visitarlo, mira todo esto, todas estas riquezas. Haciendo alarde quizás, porque para qué se la enseña. Así que eso nos habla de orgullo. Pero el orgullo lleva también a una dureza de corazón, porque cuando se le advierte allí de lo que le va a venir a su familia a causa de lo que hizo, de abrir su puerta a la Babilonia, porque agarró y llegó y se llevó todo eso tesoro. Y bueno, ya sabemos cuando él advierte en eso lo que le iba a venir y que sus hijos iban a ser un grupo, todo el mal que le venía a sus hijos, dijo, bueno, por lo menos en mis días voy a estar tranquilo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, lo que le va a pasar a él, le pasa a mí. Yo voy a estar feliz y contento. ¿Y quién puede hablar así? Hubiera habido su familia, que le va a venir todas aquellas cosas, pero él estaba tranquilo. Eso que nos habla también de que había ya una dureza en su corazón. Así que sigamos hoy, vamos a leer solamente hasta el 5. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. 55 años reinó en Jerusalén, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares santos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos y le rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Bueno, nos dice el versículo 3, para comenzar de allí, siguiendo y llevando la continuidad, nos dice que alguna característica que nos puede hacer ruido.
Yo le pregunto, un hombre como este, con todo lo que hizo, con derribando los altares, todas estas cosas, todo lo que había hecho Ezequías de bueno, todo aquello que había construido Ezequías, lo echó por tierra para él adorar a todo el ejército de los cielos. Yo me pregunto, ¿esta persona pudiéramos considerarlo un adorador? ¿Pudiéramos considerarlo un adorador? ¿Pudiéramos considerarlo un adorador, sí o no? No, pero hay así como que cierta reserva. Un adorador. Bueno, y si yo digo a ustedes que están equivocados, esta persona era una adoradora. ¿Qué? Una adoradora. Este que vemos en el versículo 6 que pasó por fuego a sus hijos. Aquí dice que era un adorador. Aquí la Biblia nos dice, en el versículo 3, segunda de Crónicas 33:3, dice, porque él edificó lugares altos que Ezequiel su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos. Adoró, ahí dice que adoró. Pero entonces podríamos decir, bueno, que es un adorador. Como esto que adoró, pero él adoró según como él creía, ¿verdad? A lo mejor pudiéramos pensar eso, que adoró según como él creía, pero no, yo les voy a dar una noticia. Él adoró según se estilaba en el Antiguo Testamento, en algunas cosas, ojo, no en a quién iba la adoración, sino en cómo iba a ser la adoración. Fíjense, la palabra adoración en el Antiguo Testamento, adorar, se encuentra 170 veces, más que en el Nuevo. 170 veces se encuentra en el Antiguo Testamento, y es una palabra llamada sajá en hebreo, que significa postrarse, significa humillarse, significa reverenciar. Cuando dice que él adoró, es la palabra sajá. La palabra sajá me dice allí, o sea que él adoró, usando entonces, se postró, se humilló, tuvo reverencia a esos dioses, delante de esos dioses paganos. Hubo ese reconocimiento, que es lo que nos lleva a la adoración, ese reconocimiento de que hay algo superior, algo soberano, algo que está por encima, que es lo que lleva a adorar. Por eso es que la palabra sajá significa postrarse, humillarse, reverenciar a alguien que está por encima, a alguien que es superior. Y wow, para que Manasés, un rey como ese, ya lo vemos como es, ¿verdad? Creyera en ese ser superior a él. Eso quiere decir que él estaba cumpliendo con eso. Fíjense que esta palabrita sajá la vemos en alguien que nadie va a dudar que Moisés era un adorador, ¿verdad? Moisés era un adorador. Váyanse 40 días y 40 noches allá en el monte de Sión, allí amaneciendo, y que no comió nada con el Señor allí. Era un tronco de adorador. Bueno, dice la palabra en Éxodo 34:2 y el 8, prepárate pues para mañana, sube al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Sajá. Manasés era ambicioso y era acaparador. Lo que dice que adoró no solamente unas cosas, sino todo el ejército de los cielos. Todo el ejército de los cielos, que era una costumbre babilónica. Y más que todo era el sol, las estrellas y la luna. A esos tres. Pero dice, aparte de eso, que dice que adoró, también dice que le rindió culto. ¿Qué es rendir culto? Es una palabra que quería llamar abad. Rendir culto es ¿qué? Servir, según la misma palabra hebrea y según lo que significa en el Antiguo Testamento.
esclavizar, trabajar, un esclavizar que tiene que ver culto, porque le estamos rindiendo culto a mi Señor, a nuestro Señor en el caso nuestro. Así que él adoraba y rendía culto a sus señores, la luna, las estrellas, el sol, ponga usted lo que quiera allí, a todas esas cosas. Así que con las dos palabras él estaba cumpliendo con ese procedimiento. Y me pregunto, y es donde nosotros debemos entender, porque esta persona hoy en día sería un tronco de cristiano. ¡Wow! Mira cómo adora, pero mira que estaba dispuesto también a rendirse, a preparar, a organizar todo en el templo para servir a sus dioses, porque eso fue lo que hizo. Estaba dispuesto y trabajó para eso. Y yo me pregunto, ¿qué entendemos nosotros por adoración? El hecho que nos arrodillemos, que nos tendamos, el hecho que podamos humillarnos en cierto momento, nos hace adoradores. El hecho que vengamos al culto nos hace adoradores. Hasta allí, ¿eso lo limita? ¿Eso es todo? ¿Eso es todo, como dice por allí? Porque si eso, él estaba bien entonces. Si eso es lo que significa, él estaba allí, pero ¿cuántos Manasés puede haber ahorita dentro de las mismas iglesias cristianas? Que cumplen, se arrodillan, se humillan, tienen cierta reverencia más que nadie, vienen a los cultos, pero no pueden adorar. No pueden adorar. ¿Saben por qué no pueden adorar? En primer lugar, porque no están adorando al Dios verdadero, al Señor de señores, porque no lo conocen. Nunca lo han conocido. Manasés no conocía nada de estas cosas. Su corazón estaba muy lejos del Señor. Así podemos tener una serie de rituales y de costumbres en nuestra vida, y no por eso, y pasar años tras años en la iglesia, pero no por eso significa que seamos adoradores. El Señor dice que de un adorador tiene que estar ¿en qué? En espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Esos adoradores, dice la palabra, son los que busca el Señor, no otros. Esos adoradores. Y mi amigo, mi amiga, que si vas a escuchar el mensaje, para que tú seas un verdadero adorador, primero tienes que haber recibido el perdón del Señor. Primero tienes que haber sido limpio con la sangre de Jesús, para poder que te rindas verdaderamente en conocimiento de lo que hizo por ti, con un corazón humillado, reconociendo su soberanía, reconociendo que tú eres siervo y eres Señor, y te rindes a sus pies, y ahí permanecer. A mí me gusta mucho la actividad de ayer. Entre las cosas que me gusta es el nombre: siervas a los pies de Jesús, y que allí se queden. Así que, como dije la semana pasada, un adorador tampoco es el que da un espectáculo a esa gente, que muchos de ellos están bien, la palabra, no sé qué pasa, que no le llega a su corazón, porque dicen y hablan cosas que no están en la palabra del Señor. Pero bueno, se dicen adoradores. Tampoco es un adorador el que levanta su mano, el que canta. Un adorador es el que le ha entregado su vida entera al Señor como un sacrificio vivo. Y así, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso es un adorador. Es un estilo de vida. Es me levanto y adoro con mi vida. Es si me voy, tengo un examen y tengo la oportunidad de copiarme, no lo hago.
porque le pertenezco a Cristo. No es enfocarnos en nosotros mismos, en nuestro ego, eso no es adoración, sino dejar que se refleje el amor de Cristo en nosotros. Ese es el adorador. Que se refleje su paz, que se refleje su carácter en nosotros. No es algo emocional. Ser un adorador no es echar lágrimas por un canto, ni aun cuando oro. Eso no significa que yo sea un adorador. Un adorador es un adorador las 24 horas. Ese es un adorador. Ahora, ¿por qué un hombre como este, Manasés, busca honrar y dar culto? ¿Qué lo llevó a eso? ¿Qué lo lleva a eso? Tendríamos que también ver que el ser humano siempre busca, no solamente Manasés, no importa lo malo que pueda hacer, no importa el hombre más malo, hasta Hitler también era un adorador, ¿sabía? Pero a su forma. Adoraba tener un imperio, tener poder. Era un adorador, adoraba esas cosas, le daba un valor, la supremacía. Y es que el problema y en Manasés y en todo el mundo existe algo llamado ADN espiritual. Por eso es que este hombre no buscaba a Dios, pero tenía la necesidad de buscar algo, de hacer adorar a algo, a alguien. Y se hacía de todo, y como que fíjense que era insaciable, que no era suficiente con la luna, no era suficiente con el sol, no era suficiente con la estrellita de acá ni la de acá, todas las estrellas. No era suficiente nada de eso. Gracias al Señor que cuando nosotros lo adoramos a Él, eso es suficiente para nuestra vida. Él sí es suficiente. ¿Qué adoramos nosotros? El trabajo, la familia. Podemos llegar a adorarla. ¿Qué adoramos? ¿Qué quita el lugar del Señor? Así que hablé de un diseño original. Y fíjense que la palabra nos habla, nos dice: todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Todos los hombres, todos los he llamado para gloria mía, dice el Señor, los he creado. Todos y cada uno, los que están afuera, para la gloria de Dios los ha creado. A toda la humanidad, solamente que están los que reciben el mensaje, vienen delante del Señor, y los que se quedan afuera a espaldas a Dios. Hay un consenso académico llamado el Homo religiosus. El Homo religiosus. ¿Qué significa eso? El hombre religioso. Eso está desde el principio del siglo pasado, de 1900 y pico. Y fíjense cómo ellos coinciden. Este consenso, esos estudiosos de las ciencias sociales, en tiempo diferente, coinciden en este ADN espiritual. No importa que se llamen ateos, no importa cómo se llamen, no, yo no creo ya que eso, que se burlen. Hay un ADN espiritual allí. Y este consenso en el siglo pasado, se lo voy a leer, dice que independientemente de la época, la geografía o el nivel de desarrollo tecnológico, escuchen bien, ninguna sociedad humana en la historia, miren que es bastante larga la historia, ha sido puramente secular o atea en sus orígenes. Ninguna. El ser humano siempre organiza su vida en torno a algo que considera sagrado. A este fenómeno universal se le llama Homo religiosus. La ciencia no entra a debatir si no existe o no, pero sí certifica como un hecho irrefutable que el ser humano está biológica, psicológica y socialmente cableado
para buscar trascendencia. De todas las formas, de una u otra manera lo va a hacer. De una u otra manera. Ahora, vamos a cada una. La evidencia antropológica. El mayor, el papá upa de esto se llama Mircea Eliade, de 1957. La antropología, para el que no lo sabe, es la ciencia social que estudia al ser humano en forma integral, abarcando evolución biológica, su forma de vida, cultura y comportamiento, tanto en el pasado como en el presente. Y dice este señor que la religión no es un invento para explicar lo que la ciencia aún no entendía, como el clima o las enfermedades, sino una estructura inherente a la conciencia humana. O sea, cuando me habla de una estructura inherente, quiere decir que ya vino soldado allí en mi chip, en mi cabeza, cuando yo nazco, eso de querer buscar, adorar. ¿Sí se entiende? O sea, eso viene ya de un ser. Algo inherente. Y entonces dice de que tenemos una necesidad espiritual de adorar. El chip de lo sagrado lo llaman. Un chip, algo metido allí de lo sagrado. El hombre no puede ser totalmente ateo o secular. Esto no lo los cristianos, personas no cristianas. Incluso la gente que dice no creer en nada tiene rituales. Por ejemplo, la forma en que un fan se prepara para un concierto. ¿Quién tiene aquí fan de un concierto? De alguien que le guste la música, de un artista, de cualquiera de ellos. Bueno, le damos un fan se prepara para un concierto, el valor que le damos a una foto de un ser querido o el respeto que sentimos a un paisaje que nos gusta muchísimo, algo así. Esos son síntomas, signos de adoración. Así que ellos tienen esa conexión según este punto de vista. Y dice la palabra en Eclesiastés 3:11, vamos a buscarlo. Dice que si no lo tiene, se lo crea. Así que eso sagrado que busca, lo puede orientar, no solamente buscar artistas, sino a buscar otras cosas que se hagan sagrado para él o para ella, como una realidad superior. Dice la palabra del Señor: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, hablando de ti, hablando de mí y de todo lo que habita en esta tierra. Dice que puso eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender, la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Se dan cuenta? Eso que dice aquí esta gente, ya el Señor lo ha dicho. El Señor lo revela en su palabra, que ha puesto la eternidad en el corazón para que lo busquen, pero el hombre vive y decide tener otros dioses en sus vidas, tal cual como Manasés. Ahora, ¿qué dice la sociología? Esta ciencia que busca el comportamiento, la organización, las relaciones y la estructura de las sociedades humanas y que no tiene que ver con religión. ¿Qué dice la sociología? ¿Qué dice en este panorama social que hay mundial? Dice, que en 1911, por cierto, 12 sale esto, dice que lo sagrado es el pegamento que mantiene unida a cualquier civilización. Lo sagrado es el pegamento que mantiene unida a cualquier civilización, y lo dicen expertos sociólogos. Y no ahorita, eso vino del siglo pasado. Dice, todas las sociedades dividen el mundo en dos categorías. ¿Me escuchan? ¿Estamos aquí? ¿Sí? En lo sagrado y lo profano. Todas.
también en la palabra del Señor me aparece, en el Antiguo Testamento, que debemos distinguir entre lo que es sagrado y lo que es profano. No es nada nuevo, pero esta gente en 1912 dice eso, que es la sociología, lo sagrado es el pegamento, y dice toda la sociedad, y no hay una de las sociedades en diferentes décadas de la historia de la civilización, todas las sociedades dividen al mundo en dos categorías, lo sagrado y lo profano. La adoración, dice, escuchen bien, es una necesidad sociológica. Pero esta palabra me llama la atención. Es una necesidad. O sea, el hombre necesita adorar. El hombre necesita adorar. Y si hay alguien acá que no puede adorar al Dios verdadero, simplemente porque no ha entregado su vida a Cristo, que es el que nos permite tener libre acceso al Padre, como dice la Biblia. Si hay alguien acá que no ha podido, no ha entendido esto, hoy es la oportunidad para que puedas adorar al Dios verdadero. Y esa oportunidad es a través de Cristo. Es el único. Porque en nuestras vidas siempre estamos buscando algo que nos llene. Llámese carro, llámese moto, llámese trabajo, llámese estudio, llámese una novia, llámese un novio, llámese escalar, llámese dinero, llámese lo que sea. Y esos son dioses a los cuales la gente adora, pero que nunca lo va a satisfacer. Nunca te van a satisfacer, jamás. Solamente el Dios verdadero, solamente Cristo satisface tu alma. Y cuando Cristo, entonces tú verdaderamente le adoras, porque tú llegaste a conocerle, tú llegaste a entregar tu vida, pues ya tú vas a ver que todas las otras cosas desaparecen de sus altares. Dice la palabra de Dios en Romanos 1:23. En relación a esto vamos a leer. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. O sea, cambiaron la gloria de Dios por cosas que se podían ver, y estas cosas que se podían ver eran aves, cuadrúpedos y reptiles, cualquier cosa para adorar. Y dice el 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonran entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Bueno, y hemos hablado entonces de dos ciencias que hablan de lo que ya la palabra nos dice. A nosotros no es que nos pongamos, ay, miren lo que la ciencia dice, porque lo diga la palabra tenemos. La primera, ¿cuál fue? Antropología. Y la segunda, sociología. Y no se queda, ahora vamos por la psiquiatría, psicología. ¿Te parece? A ver qué dicen ellos, porque ellos son muy, tú sabes, que no creen, que no, que todo eso no existe, y todas estas cosas, ¿verdad? Vamos a ver qué dice. En 1946, Víctor Frank, psiquiatra y sobreviviente del Holocausto, aportó la prueba definitiva desde la mente humana a través de su experiencia en los campos de concentración, desarrolló la logoterapia. Demostró que la fuerza motivadora más profunda del hombre no es el placer, como decía Freud, ni el poder, como decía Adler, sino la voluntad de ese sentido. El ser humano necesita desesperadamente, la palabra que usa, desesperadamente, un porqué para vivir, algo que le dé razón a su vida. Necesita el ser humano.
Cuando el hombre moderno pierde este sentido trascendente, o sea, que se mantiene por los siglos, por la humanidad, ¿verdad? Experimenta lo que Fran llamó un vacío existencial. Un vacío existencial, el cual intenta llenar compulsivamente con adicciones, dinero, sexo o activismo. Este vacío existencial lo busca llenar también adorando a través de cualquier cosa. Pero adorar cualquier cosa no va a llenar ese vacío. ¿Y sabe por qué entonces el ADN espiritual? Y me gusta este ejemplo que siempre lo doy. ¿Quiénes aquí han tenido rompecabezas en su casa? ¿Quiénes han armado rompecabezas en su casa? No que le rompen la cabeza en su casa, no. ¿Quiénes tienen rompecabezas en su casa? Yo armaba bastante rompecabezas. El rompecabezas está completo cuando ¿qué? Cuando ponemos casi toda o todas las piezas. Si le falta un rompecabezas, no está armado, le falta una pieza. Así es mismo es el hombre. El hombre puede tener trabajo, puede tener mucho dinero, puede tener todo lo que quiere y a veces lucha por conseguirlo, pero no se sacia. Porque le falta la pieza fundamental en su vida. Le falta la pieza, ese rompecabezas de su vida, y es la espiritual, es la de tener en su vida la presencia de Dios. Y mientras no esté allí, hay un vacío existencial. Si hay alguien acá o lo que van a escuchar, no ha tenido la oportunidad, quizás por desconocimiento, de no invitar, algún día haber invitado a Cristo a tu vida, a tu corazón, que fue el que murió en la cruz por ti. Si nunca has tenido esta oportunidad, hoy puedes tener la oportunidad de salir de ese vacío existencial y poner esa pieza que te falta en tu vida. Una cosa que quiero añadir: si esa pieza te falta en tu vida y tú partes, si tú falleces y esa pieza nunca estuvo en tu vida, allí la presencia de Cristo, lamentablemente no te va la presencia de Dios. Eso lo dice la palabra. Porque el Señor no puede tener relación con el pecado. Y por eso que Cristo, cuando nos reconocemos nuestros pecados, cuando venimos delante de Él y entendemos que hemos pecado en pensamiento, en palabra, en acción, le pedimos perdón, entonces nos limpia de todo pecado y toda maldad, como dicen las Escrituras. Y puede tener libre acceso al encuentro con el Señor. Dice la palabra, vamos a leerla por favor, Juan 4:13 al 14, Juan 4:13 y el 14. Así que recordemos que la antropología, la sociología y la psicología concuerdan entonces que hay un hambre y una sed, para resumirlo así, es una hambre y sed existencial. Concuerdan en eso, ambas tres. Pero dice la palabra, respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, un pozo que vio allí. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte, ¿para qué? Para vida eterna. Ya la presencia, vamos a la presencia del Señor.
También dice la Biblia que el Señor es el pan de vida. El pan de vida. Sí, mi amigo, mi amiga, si tiene sed, si tiene hambre, Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, solo la puede ofrecer también el Señor. No hay ninguno de otros ídolos en los altares puede hacerlo. Así que bueno, vemos entonces que la cura de este homo religioso, hombre religioso, esta es en Cristo. Y cuando yo hablo de Cristo, yo no me estoy refiriendo a una religión. ¿Sabe que las religiones no salvan? Yo no voy para el cielo por ser cristiano evangélico, no. Yo voy para el cielo porque soy cristiano, porque un día entendí mi condición pecaminosa, porque un día entendí que sin Cristo no puedo llegar a su presencia, porque un día entendí que necesito de Él y que tenía ese vacío existencial, y Él vino para llenar mi vida hace ya casi 40 años. Hay una búsqueda ciega del hombre como vio Pablo en Atenas, que estaban adorando a todos los dioses, y había allí pues un nombre del Dios no conocido, por si acaso se le quedaba uno, ¿no? A ese Dios no conocido también querían adorarle sin conocerle, pero nuestro Dios, para poder adorarle, tiene que conocerle. No hay otra manera. En Hechos 16, 26 al 27 dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que, fíjense, para que busquen a Dios, sin alguna manera palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque Él quiere que todo el mundo, que todo el ser humano venga al arrepentimiento, pero no le pone una pistola en la cabeza para que se arrepienta. Esto tiene que venir de cada corazón cuando uno entiende. Hoy en día la adoración está espiritualizada con tantos dioses que hay y que la gente misma se hace. Hay muchos manaseos, pero fuimos diseñados desde el principio de la humanidad para adorar, para adorar. Todos adoran algo. Ya para ir finalizando, vámonos al 4 y al 5. Segunda de Crónica, 33, 4 y 5. Entonces Manasés dice que edificó también altares en la casa de Jehová. O sea, él lo que hizo, los altares que derribó, lo derribó fuera de la casa de Dios, donde se hacían los cultos al Señor. Ahora no, ahora resulta que él agarró, no le satisfizo, no fue suficiente. No fue suficiente afuera, sino que también adentro. Y dice que edificó altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre, dice el Señor, perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Ahora fíjense que no dice que sacó las cosas de Dios allí. No dice. Pero él quería que además del Señor, tener también los otros dioses allí. Un revoltillo, una ensalada quería hacer allí, pero Dios es un Dios celoso, dice la palabra del Señor. Y Él no comparte su adoración. No podemos decir que le adoramos a Él y adoramos a otra cosa. No, el Señor dice que no comparte su adoración, porque el Dios es único. No hay nadie como Él. Así que este hombre,
además de todo lo que hizo, también profanó allí. Implicaciones graves, el sincretismo, la mezcla de lo que es bueno con lo malo, la mezcla de lo que es las cosas del Señor con lo malo del mundo, con profanar, con hacer las cosas que nosotros queremos. Esa mezcla tan dañina, tan peligrosa. Hay gente que piensa que bueno, que va a una iglesia y la listo, con esto es suficiente, ya no vale nada, yo me encomendé a Dios y todas estas cosas, y no, eso no es suficiente. ¿Qué hace Dios con estas cosas? ¿Qué hace Dios con los rituales? ¿Qué hace Dios con lo que vemos en Semana Santa? ¿Qué hace Dios con todas esas cosas? Nada. Él no va a ser más Dios por eso. Porque el problema no es Dios, el problema es el hombre. Ese hombre pecador, ese hombre que necesita la salvación y no entiende que la necesita, está enfermo, está gravemente y no necesita no sabe, no entiende que necesita la medicina que se llama Cristo, no lo entiende. Así que hay una mezcla. Yo tengo un hermano que yo lo he comentado varias veces aquí, hermano, ya mayor. Él en una oportunidad, él comenzó, ¿no? Uno tiene que comenzar con buen pie en las cosas del Señor. Tú no puedes comenzar buscando a Cristo y poniendo la mirada en otras cuestiones espirituales, no. O es Cristo o no es Cristo, así es simple. El Señor dice que no es conmigo, contra mí es. Y mi hermano lo fui a visitar, estaba en un pueblo por allá, por Trujillo, lo estábamos viajando, y él tenía unos días asistiendo a una iglesia, unas semanas asistiendo a una iglesia. Y bueno, y yo traté también de hablarle la palabra por teléfono. Un día fuimos de viaje y pasamos por allí. Y cuando yo entro, sorpresa, tenía por un lado, tenía una imagen de, ¿cómo se llama? Buda, tenía un Buda, tenía por otro lado yo no sé quién más, tenía por otro lado a San yo no sé quién, y tenía todo, pero eso era una mezcla, tal cual como Manasés. Yo le digo, pero que eso no funciona, ¿qué sentido tiene eso? No puede haber un binomio en nuestro corazón. O es el Señor que gobierna, o no es el que gobierna. Y entonces le traté de declarar, y entonces, bueno, se alejó un poco, pero se ha aferrado todavía a su forma de pensar, porque él es como muy de esa, ¿cómo se diría? Trata de ver su vida a su manera. La mezcla. ¿Tenemos alguna mezcla nosotros? ¿O está bastante limpio lo que nosotros creemos? ¿Es así? Porque si es así, nada ni nadie nos va a mover entonces nosotros de lo que creemos. Por eso se dice que Cristo es esa roca. Es la roca donde debemos estar fundamentados siempre y no un solo momento. Así que vemos acá que no solamente apuntó al sincretismo, sino que aparte de eso es un líder que arrastra al pueblo a la mala, una falsa adoración. Arrastra a un pueblo a una falsa adoración, y está la ruptura también de un pacto que vemos allí. Todo en un plumazo este hombre lo echa fuera. Manasés. ¿Tuvo la oportunidad Manasés de comenzar bien en las cosas de Dios? Sí tuvo. Todos tenemos la oportunidad. Todos. La cuestión es si nos mantenemos en el camino o no. Mi querido amiga, y si alguien acá, porque lo sabemos, si tú no has llegado a los pies de Cristo, en verdad que no sabes de lo que te estás perdiendo. Lo digo de todo corazón. Si hay algo que yo me arrepiento en mi vida, es no haber recibido antes a
Cristo desde la fecha que lo recibí. Y me hablaban y me decían, hasta que un día me vi entre la vida y la muerte. Yo había escuchado, pero no me decidí de la vida loca. Mis otros dioses, los dioses que tenía. Y entonces, bueno, en ese día que yo había escuchado y he escuchado, como algunos de aquí a lo mejor lo han escuchado, por lo que están escuchando por acá, por YouTube. Y ese buen día, resulta que me iban matando. Me pusieron un cuchillo en la garganta y uno le decía al otro, dale, o sea, que me matara. Y yo en ese momento, entre la vida y la muerte, le pedí al Señor que me diera una oportunidad porque yo había escuchado, pero no me había decidido. Y mi vida me pasó en segundos. Y yo lo que pensaba, Señor, Dios mío, si yo muero ahorita, me voy a perder. Dame una oportunidad. Y estaba allí mientras me robaban la cartera, me robaban los zapatos, me robaban los relojes y tenía el cuello prensado del puñal y me pudieron haber matado. A veces cuando nos encontramos en ese hilo entre la vida y la muerte, como que es que reflexionamos que no vamos a ser eternos aquí, que un día estos cuerpos los vamos a dejar y que puede ser hoy ese día. La pregunta es, ¿por quién tú has decidido? Otros van a decidir dónde te van a enterrar este cuerpo, pero tú vas a decidir dónde vas a ir, si quieres ir para arriba o quieres ir para abajo. Cristo murió por ti, te da la oportunidad de que entregues su corazón, no para hacerte mal, para hacerte bien, para limpiarte, para guiarte, para bendecirte y para que tengas ese regalo de la vida eterna. ¿Será eso malo? Entonces, ¿por qué vivir a espaldas a Él? Que bueno, todos tenemos una oportunidad, recordemos. Yo voy a dejarlo hasta aquí, la tercera parte, que es el final, la próxima semana, y vamos a ver cómo termina Manasés. Es importantísimo también esta parte que viene. Si quiero hacer una oración, mi amigo o amiga, si no has recibido al Señor en tu corazón, yo no. Cristo te quiere dar la oportunidad. ¿Quién soy yo? Yo no soy el que muere por ti. Hoy quiere dar la oportunidad de que llegues a sus pies, de que entregues su corazón a Él, de que Él venga a dirigir tu vida, de que Él te limpie, porque todos pecamos, todos. Quiere entonces limpie nuestro corazón y nos da un borrón y cuenta nueva, completica, para que comencemos a andar según Él nos quiera guiar. Si tú quieres tomar esta decisión en el día de hoy, tan solo con que tú hayas entendido el mensaje, con que tú entiendas tu condición delante de Él, con que tú pidas perdón en estos momentos y lo invites a tu corazón, a tu vida. Porque dice la palabra de aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo, dice Jesús en Apocalipsis 3:20. Así que hoy es el día. Yo voy a hacer esta oración como si fueras tú. Hazlo con ese entendimiento y humíllate de lo que es adoración delante de Él, para que Él sea el Señor de tu vida. Oh Dios, vengo delante de tu presencia, entendiendo, reconociendo delante de ti que soy pecador o pecadora. Me arrepiento de mis pecados, porque te he ofendido, Señor, a ti que eres santo, como dice tu palabra. Te pido que me perdones. Te pido que limpies
mi corazón y te pido que me limpies con la sangre de Jesús, para que ahora, de ahora en adelante, more en mi vida. Y dame, Señor, el regalo de la vida eterna, Señor, como así tú lo has prometido, porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.